Historias para llevar, un podcast de Embapro. Bienvenidos un día más a Historias para llevar, un podcast de Embapro. Hoy tenemos aquí a Marta Fernández de la Vega, cofundadora de Desfase. ¿Qué es Desfase, Marta? Bueno, muchas gracias por venir. No, a vosotros por invitarme, a ti particularmente. Gracias. Y nos gustaría saber, ¿cómo definirías en una frase lo que hacéis en Desfase? Bueno, pues Desfase es un concepto multigastronómico que ofrece comida de muy buena calidad en un espacio ahora recientemente físico, en el primero que hemos abierto, diferente y en un ticket medio razonable, asumible por cualquiera. Estáis como por el norte de Madrid, ¿no? Sí, este restaurante lo hemos abierto en la zona de Peña Grande. O sea, multigastronómico. Eso es una cosa muy, muy curiosa porque parece que estamos en un mundo en el que se está yendo a la superespecialización, ¿no? Ya ves restaurantes que se especializan en el bao coreano de no sé qué y sin embargo vosotros habéis apostado por tener desde una hamburguesa hasta unas costillas a una tortilla de patata trufada muy buena, que la he probado yo también. ¿Y por qué habéis apostado por digamos, amplitud? Bueno, realmente nosotros, nuestra historia, corta historia, pero que nacimos en pandemia como tantos otros, realmente nosotros nacimos muy especializados, porque realmente nacimos con 3 marcas muy verticalizadas. Hakuna Patata, que era de tortillas, Ravioluzione, que era de pasta, y Ome Ribs, que era de carta americana. Una parte de nuestro segmento de clientes nos pedía, oye, quiero poder pedir tortilla con costillas o la hamburguesa con la pasta, y allí montamos la paraguas, ¿no? Entonces Desfase al final se ha quedado, la pasta ya no sigue, la dejamos en su momento pues porque en delivery al final teníamos que un poco ir a por lo que más vendíamos, que ahora muchas veces pienso, si hubiera mantenido Ravioluzione, pues igual ahora esa marca estaría en otra situación, ¿no? Mucho mejor. Pero bueno, vas haciendo como tu camino, entonces al final Desfase se ha quedado con los 2 pilares que más vendíamos, que era la parte de las tortillas, donde siempre hemos sido un main player, y en la parte de costillas con hamburguesa, pues unos tacos un poco diferentes, una carta americana, pero que se sale un poco del sota, caballo y rey. Eso es. ¿Y por qué, digamos, o sea, vosotros hicisteis un rebranding, ¿no? Porque correcto. antes os llamabais Kilimanjaria. Por eso hicimos el rebranding. Y hicisteis el rebranding para como unirlo todo en una sola marca, ¿no? Sí, o sea, nosotros, bueno, esto ya, claro, lo aprendes por el camino. Yo creo que todas las marcas que teníamos verticales todas tenían una muy buena personalidad, eran muy diferentes entre sí. Cuando quisimos crear la paraguas, bueno, pues la historia, ¿no?, que te lleva a crear Kilimanjaria y tú en tu cabeza nos habíamos montado como un parque temático digital de la gastronomía, pero eso realmente luego nos dimos cuenta que en delivery no se trasladaba al cliente y encima el nombre, pues para mí era muy fácil de interiorizarlo, pero me pasaba que había gente que nos llamaba Kilimanji, Kilimanjaria, bueno, de todo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una apuesta fuerte por hacer marca. Entonces tenemos que cambiar la marca y además ahí en el camino es lo que te digo, se quedaron fuera algunas de las verticales. Que tiraban menos, ¿no? Exacto. Entonces al final pues nos quedamos con Desfase. ¿Y por qué Desfase? Pues esto lo trabajamos con una agencia creativa que nos ayudó con el tema del branding y el posicionamiento y un poco era, al final, como no estoy verticalizado en un producto concreto, pues en el nombre no puedes tener la asociación a ese producto, como si lo teníamos con Hakuna Patata, ¿no? Entonces, al final, ¿qué queríamos transmitir? Pues un poco lo que veíamos que nuestros clientes nos decían, ¿no? Que pasada de comida, que lo pido con amigos, que cuando quiero hacer una celebración cuento con vosotros. Entonces, al final, pues después de muchas iteraciones llegamos a Desfase. Y con Desfase pues nos hemos quedado. Marta, tú venías del mundo de las startups, ¿no? Porque sí. Incluso habías sido emprendedora antes, has sido mentora, has estado en un montón de proyectos, digamos, tecnológicos. Y esto, digamos que hay poca gente que de este paso, ¿no? Que vaya del mundo súper tecnológico y de las startups al mundo de la restauración, ¿no? Somos pocos los que hemos ido de ahí a ahí, ¿no? ¿Por qué te lanzaste? O sea, ¿cómo fue, no? O sea, ¿cómo fue el momento de decir, porque además tienes varios co-founders, ¿no? ¿Cómo fue el momento de decir, pues vamos a montar un restaurante? A ver,
yo empecé en el mundo de la comunicación, de ahí doy el salto a una consultora más chiquitita que trabajábamos en innovación corporativa, entonces básicamente pues uníamos el mundo de la innovación, sobre todo del norte de Europa, trayéndolo a España, trabajando con corporates aquí. Y yo ahí ya empecé pues, a relacionarme con el mundo emprendedor, la inversión, los programas de aceleración. Sí. La verdad que fue una etapa muy bonita en mi vida y donde creo que crecí mucho a nivel profesional. Entonces ya, claro, llegando como a esta etapa final en esta agencia, yo ya que tenía algunos años de emprender, la realidad es que mi marido, que viene del mundo consultoría tradicional, Accenture y demás, pues él estaba con temas de alimentación y que sea alimentación saludable y tal, y yo ya había bicheado el tema de las dark kitchen. Y entonces en ese camino, José, que es mi socio en la actualidad, él había sido emprendedor también de tecnología. De hecho, o sea, siempre es como, es un informático infiltrado en el mundo de la restauración. Pues él también tenía pues como el bicho de emprender y bueno, yo con las dark kitchen tal, nos habíamos hecho un viaje a Estados Unidos, su mujer, mi marido, él y yo y unas amigas, haciendo la ruta 66 y bueno, pues ahí fue como, joder, pues molaría como unir la parte de alimentación real o alimentación más saludable o lo que tienes en la cabeza de junk food, salir del junk food para ofrecer una experiencia guay y con la palanca de las dark kitchen, que en ese momento todavía no había venido la pandemia, pero ya estaba como, ya se veía Deliveroo haciendo cosas y tal. Y justo pues llega la pandemia, yo salgo de donde estaba y venga, este es el momento de montarlo. Y ahí lo montamos, abrimos la primera cocina en noviembre de 2020 y fuimos abriendo dark kitchens, porque nuestra esencia al principio era 100% delivery. Claro. Todo cocina sin humos, para ser pues, muy ágiles en la apertura, no molestar a vecinos, no... Que para eso tiene que haber una preparación detrás en algún obrador, en algún... Nosotros tenemos un obrador, mi socio es el que tiene el conocimiento, digamos, de cocina. Y bueno, pues crecimos mucho en un periodo muy corto de tiempo. Incluso levantasteis alguna ronda, ¿no? Sí, hemos levantado un par de rondas. Una Business Angel fondos y luego la última con un crowd de, bueno, lo que antes era socios inversores, que ahora es Sego Finance. Y la verdad que en ambas muy, muy contentos. La verdad que yo me siento muy afortunada de los inversores que tenemos. Y bueno, crecimos mucho, llegando a tener 6 cocinas. Vale, o sea que realmente se podría decir que sois unos expertos en dark kitchen, ¿no? ¿O habéis sido unos expertos en dark kitchen? ¿No? A mí no me gusta decir que soy experta de nada porque esto va tan rápido que hoy sabes una cosa y mañana ha cambiado y ya no sabes, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos aprendido mucho de cosas que nos han salido muy bien y cosas que no nos han salido tan bien. Entonces yo sí que considero que por lo menos en estos 4 años y medio que llevo sí que me estoy haciendo un máster en un montón de cosas, no solo de emprender, de la restauración, de materia prima, de un montón de cosas que yo no sabía que me llevo. Ahora hablaremos de las dark kitchen, porque sois una marca que de hecho ha pivotado de salirse de las dark kitchen y montar un local físico y me gustaría entender y que quien nos escucha entienda el porqué de esta decisión, ¿no? Pero para que los que no lo saben, ¿qué es una dark kitchen? Pues básicamente es una cocina que cocina para takeaway o envío a domicilio. O sea, es la cocina que tú te encuentras en un restaurante, puede ser con humos, sin humos, lo que tú quieras. La diferencia es que no tiene sala. Básicamente son puntos que idealmente cuando se concibieron las dark kitchen eran en zonas, digamos, extra radio de la ciudad para llevar aquellas marcas que están en el centro de la ciudad a zonas donde hay población pero no hay oferta. Es verdad que con la pandemia, pues estas dark kitchen se metieron en la ciudad, porque al final, oye, pues no podías ir a la sala, entonces había que llegar a los domicilios y ahí pues nosotros y tantos otros crecimos mucho. Pero en esencia una dark kitchen, que el término también parece como oscuro, otras que son ghost, ciegas, o sea, no hay ningún nombre como bonito para llamarlo, pero al final no deja de ser un restaurante que no tiene sala, pero cocinas igual que en cualquier sala de cualquier restaurante medio, bajo o premium. O sea, es una cocina donde se prepara comida para llevar. Ahora te pregunto, ¿por qué Desfase ha pivotado de estar en dark kitchens a decir no, vamos a negocio físico? ¿Es por un tema de números? Sí, en nuestro caso sí. O sea, yo creo que
cada marca y cada empresa es una casuística concreta. En la nuestra, nosotros crecimos mucho, pasa la pandemia, el consumo en delivery no es que haya decrecido, sino que se ha normalizado, Sí, que también ha madurado, ¿no? Exacto, Se ha consolidado. veníamos de unos números que tampoco eran normales y cualquier persona que esté en su casa, si se hace un análisis interno, probablemente se dé cuenta de que en pandemia pedía pues del orden de 2 veces a la semana y ahora pues a lo mejor pides 2 veces al mes, pues Sí. porque has repartido otra vez tu consumo entre casa y fuera. Viajas más, antes a lo mejor te quedabas más en tu ciudad, pues y eso todo pues ha normalizado el delivery y luego yo, mucho de leer, mucho de conversar con otros players más grandes, más pequeños, sí creo que en nuestro caso, por la oferta de producto que tenemos, pues no somos un main player, o sea, no estamos en la categoría Smash Burger o no estamos en la categoría top best pizza, porque no tenemos pizza. Al final tenemos buenas costillas, buenas hamburguesas, pero no somos una hamburguesería. Tenemos muy buenas tortillas de patata, pero la tortilla de patata, aunque yo creo que está creciendo y tiene espacio para el futuro muchísimo, pues no estás en la curva de consumo, pues no estás en las 2 primeras posiciones. Ya. ¿no? Entonces, una cosa con la otra, dijimos, oye, hemos crecido mucho por aquí, pero ahora necesitamos, probablemente por la oferta que tenemos, irnos a físico, también por un tema de hacer más marca todavía, porque al final el delivery, hacer marca es un segmento muy complicado, muy competitivo, los costes se han encarecido mucho, ya los modelos de comercialización dentro de los agregadores no son iguales. Es como que ahora tienes que pagar, ¿no? Por posicionarte. Bueno, en pandemia también pagabas, lo que pasa es que pagabas diferente. Pues al final... Rendía más, ¿no? Lo que invertías. No me gusta hablar de rendimientos. Probablemente veías alegría en lo que es la operativa mucho más rápido. Ahora es un camino probablemente más de hormiguita, de ir sembrando, ir entendiendo, ir ajustando, pero es intensivo en capital porque al final no deja de ser pues, como el DSP de Google dentro de los agregadores. Y bueno, y tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Son cajas negras que todavía... Los algoritmos de las apps nadie te los explica, ¿no? Bueno, hay explicaciones, pero luego hay preguntas que a veces no tienen respuesta todavía o ellos mismos se están van haciendo cambios, claro. Van haciendo cambios y yo lo comprendo. Al final son una startup haciéndose grande también y buscando también su camino a la rentabilidad y a crecer. Pero claro, tú como operador también tienes que medir muy bien pues, hasta qué punto te interesa competir mucho, medio o poco. Entonces nosotros decidimos que nuestro camino no iba a ser el de ser muy intensivos en esa competitividad, sino el de volver al trabajo de marca, de tener un espacio físico donde también tener un contacto directo con nuestros clientes y luego eso seguramente, ya lo estamos viendo, nos retornará en el digital. Claro, ¿no? Entonces, claro. hacer como el camino al revés ahora. Empezar de físico a digital. ¿Ves que otras marcas estén haciendo eso? Bueno, una de las decisiones, o sea, nuestra decisión vino en parte del análisis también de ver qué estaba pasando con otros players que habían nacido como nosotros, 100% delivery, y la mayoría se están yendo habían dado físico, ya el ¿no? salto, o algunos que a día de hoy conozco que todavía siguen ahí en delivery 100%, pero están buscando local. O sea que creo que es un movimiento natural del mercado y creo además que los agregadores son conscientes de esto y hasta en cierto punto creo que prefieren que las marcas no sean 100% delivery. Eso es ¿Por qué? my feeling. Porque creo que saben que hay un trabajo muy fuerte que depende de la marca. Y la marca en el wall de Uber, de Glovo y de Just Eat no se hace. Ahí la decisión está tomada de antes. Entonces yo creo que al agregador le interesa que el usuario ya tenga la marca en su cabeza y por tanto pues que esa marca esté en su pool de oferta, pero saben que desde el algoritmo tú no puedes hacer marca. Porque la marca no es simplemente una imagen o una foto de un producto, son valores atribuidos, es un storytelling, es un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que saben perfectamente que al final se llaman agregadores por algo, son agregadores al negocio principal. Y yo creo que, hombre, seguirá habiendo cocinas ciegas, seguro. Seguirá habiendo restaurantes asiáticos que tienen 50 tablets
vendiendo chino, japo, asiático, mixto, todo en el mismo sitio, seguro. Claro. Pero en el landscape de marcas, yo creo que casi todas van a ir a eso. ¿Y qué tiene que hacer, qué crees que tiene que tener o que hacer una marca para poder dedicarse solo al delivery, solo cocinas ciegas, etcétera? ¿Tener un coste de producto súper bajo? ¿O qué es lo que A hace ver, yo falta? creo que el coste lo tienes que tener muy bajito, Sí. muy controlado. Tienes que tener cuidado con la estrategia promocional porque se te puede volver en tu contra. Dices con los 2x1 y este tipo de Sí, cosas, ¿no? o sea, que funciona, claro que funciona, pero el usuario también es muy capcioso de eso y al final si te asocia a eso, luego a ver cómo sueltas eso, de no tener esta semana el 2x1 cuando hay 2x1, ¿no? Y además que también hay muchos agregadores que te empujan, ¿no? A esas promociones, que Sí. eso yo creo es un poco también el peligro, ¿no? Entonces, escandallo pues, súper importante, ¿no? Y en el escandallo también entra el coste del packaging, por supuesto. O sea, yo creo que también en pandemia hubo un poquito de locura con el tema de packaging. Había packagings que yo decía, qué maravilla. Ya. Yo decía, ¿cuánto le ha costado esto? Claro, porque, que cuesta más el packaging que el producto, ¿no? Exacto, más el, como suele decir, ¿no? El collar que el perro. Sí. Entonces, eso muy medido, el coste promocional muy medido y no olvidarte, yo creo que lo más esencial, que el producto es importante, pero la operativa en delivery es súper importante. O sea, al Los final, tiempos y el tiempo todo, de ¿no? preparación, el tiempo de entrega. Es verdad que la entrega no depende 100% de ti y eso es un poco, entre comillas, o sea que al final estás un poco atrapado. Sí, hay un riesgo, ¿no? Hay un que tú no riesgo controlas. y es un riesgo hostelero. que además el cliente no lo va a trasladar No, al agregador, no, lo vas a no. trasladar siempre a ti. Sí. Si al cliente le llega mal el pedido, no va a pensar, uy, el rider qué mal me lo ha traído, va a decir, esto es culpa del restaurante. Y le voy a dejar la review negativa al restaurante porque esto me ha llegado mal, Sí. ¿no? O sea, yo creo que el delivery todavía tiene que cambiar mucho para bien. Yo creo que va a cambiar para bien, pero necesita un tiempo todavía de maduración, sobre todo por parte del cliente. O sea, yo creo que el cliente, y me incluyo en el cliente, porque yo he sido cliente y soy cliente de delivery, viene muy mal acostumbrado de un servicio muy rápido, que no valora la última parte del servicio, que es la más importante. Y o sea, pagando muy poco, y pagando muy poco. Por costes de envío, ¿no? Entonces, a todo el mundo le gusta escuchar que la ley Rider es maravillosa porque el rider tiene sus derechos, pero cuando le dices, vale, entonces el envío ya no cuesta 3, 2. te cuesta 7, pues... Y no te va a llegar en 25 minutos, te va a llegar en 50. Entonces, creo que tiene muchos pasos que dar y creo que es un trabajo de todos, que vayamos evangelizando o enseñando al usuario que eso tiene un valor, el mismo valor que cocinar la comida. O sea, yo creo que el problema es que hay un mensaje subyacente en el usuario que es, si le estoy haciendo un favor al restaurante, porque yo hoy que no quiero cocinar, pero llueve y no sé qué, le voy a hacer un pedido. O sea, creo que hay mucho pensamiento todavía así y no va por ahí, va de, oye, tú estás en tu casa, no quieres cocinar, no quieres salir, pero tienes hambre. Yo te lo llevo, hacemos un esfuerzo mutuo de, oye, hay una parte a lo mejor del envío que repercuto yo en mi coste, o sea, que sacrifico yo de mi beneficio, pero no puede ser todo, porque es que al final quieres un precio barato, una comida rica, que te llegue caliente, que te llegue en 20 minutos, o sea, hay un montón de cosas todavía que hay que educar o que tienen que pasar y se tienen que normalizar. Creo que el paso de Globo también de contratar a riders, eso también ayudará a que eso cambie. O sea, creo que no es que yo esté a favor de la ley rider, ni mucho menos. Yo creo que hay que flexibilizar y ayudar y de hecho creo que hay una parte del sector de los repartidores que no han estado nunca a favor ni lo van a estar. Pero creo que también ayudará a que la gente entienda que ahora el día de lluvia pues pagas el coste del envío, el plus de la lluvia, el plus de alta demanda, la tarifa del gasto de gestión y al final el envío son 7,50. Claro, pero es que realmente el coste real es, vale. es ese o más. O más. Porque yo creo que ese es también uno de los problemas que ha habido en Europa, en el mundo occidental, y es que la gente no se daba cuenta que pagando 2 euros, y ya hay gente incluso que se quejaba pagando 2,5 euros o algo de gastos de envío, cuando el coste real de
ese rider de pagar a esa persona de todos los gastos asociados va más en torno a los 7-8 euros. Y eso en un tramo corto de envío. Y es lo suyo, porque realmente es lo que decías tú antes, es un lujo. Es decir, comerte la comida caliente de un restaurante sin salir de tu casa, casi como si hubiese A venido golpe de el botón. restaurante a cocinarte en tu cocina y comerte, eso es un lujo, y creo que uno de los problemas derivados de la pandemia y de todo lo que hemos vivido es que la gente dejó de percibirlo como algo excepcional, ¿no? También yo creo que es un tema, o sea, probablemente del posicionamiento del tipo de producto, comida, o sea, si tú lo analizas, antes de la pandemia, pedir a domicilio, ¿qué era? Estaba ceñido a, tengo resaca, me pido estas burgers o estas tal, o sea, como muy lo que hablábamos, junk food. Cuando viene la pandemia, se vuelve más experiencial. Sí. Y la oferta es, yo me acuerdo la burbuja de alta cocina, o sea, Sí. era increíble. Sí. Había unas ofertas ahí oferta no de precios, sino de gastronomía, que decías, ¡joder, qué maravilla!, ¿no? Poder estar pidiendo a este chef o a este restaurante tan guay aquí. Eso ya no está, no existe. La alta cocina se han salido. quedan 4. Y quedan 4 y, bueno, el masterpiece de XO, pero porque es un concepto. Realmente David Muñoz ha entendido muy bien el delivery y ha hecho un concepto para delivery, con su marca, pero para delivery. Entonces, que yo creo que es un lujo, pero claro, otra vez en la cabeza del usuario, una burger con patatas no es un producto de lujo. Ese es el problema, que yo creo que ahí hace falta que las piezas vayan encajando y entiendas que hasta para el de la hamburguesa con patatas enviarte el pedido son 7 euros, porque es que el repartidor cuesta eso, dado de alta, con sus seguros sociales, y aunque quiera ir muy rápido, el rider, pues ¿qué te puede hacer? Dependiendo de lo largas o cortas que sean las distancias, ¿no? Pero ¿qué te puede hacer? 4 pedidos a la hora. Totalmente, y también es verdad que si se le repercutiese al usuario, digamos, costes más realistas, probablemente se le cobraría menos comisión a los restaurantes, ¿no? Y sería más viable para un restaurante hacer delivery, ¿no? Porque, bueno, lo hemos hablado aquí alguna vez, pero los costes son bastante elevados, ¿no? Ya de la cuenta de explotación del restaurante le quitas coste de producto, coste de labor y la comisión, y el margen que te queda es muy pequeño, ¿no? De lo que vendes por delivery. Exacto. ¿Vosotros estáis en exclusividad con alguna app o estáis en multi-app? Nosotros estamos en multi-app. Nunca hemos estado en exclusividad, hemos tenido semi-exclu a lo mejor. Esto es una conversación que he tenido con varios del sector de, oye, ¿por qué no hacéis exclu tal? Yo creo que no estamos en un momento de exclusividad. Para nosotros creo que la exclusividad tiene sentido cuando eres ya una marca muy relevante. O sea, es decir, tienes una presencia muy importante y creo que es interesante para ambos lados la exclusividad por eso, porque la marca te va a traer usuarios a la plataforma y la plataforma, como esta marca tal, le va a poder dar unos beneficios. Yo creo, o sea, con toda la humildad del mundo, no estamos en esa foto todavía. Mi aspiración es que lleguemos a ser muy grandes, por supuesto, que Desfase esté no solo en Madrid, en muchas ciudades, y que tengamos muchísimos restaurantes, y entonces a lo mejor si diga, pues mira, no me interesa multiplataforma y quiero irme con fulanito o menganito, ¿no? Entiendo que eso, pues eso, muchas mejoras de comisión, hay muchas ventajas en estar en exclusividad, pero yo creo que nosotros ahora mismo nos interesa que nos conozca cuanta más gente mejor y no tenemos, o sea, siendo transparente, no tenemos la capacidad tampoco de negociación de, oye, que te voy, no, sería hacerme trampas al solitario. Ya. ¿Y cuáles son, digamos, las cosas que crees en las que más habéis acertado y en las que crees que os habéis pegado más leches y por lo tanto habéis aprendido más? Desde que nacisteis en que pues fue mira, en la pandemia, ¿no? Yo creo que probablemente el ejercicio de la multigastronomía en agregadores, si lo tuviera que volver a hacer, a lo mejor no lo habría hecho, me habría quedado con las verticales, probablemente. Eso significa que no esté contenta con Desfase, estoy contentísima, me creo muchísimo lo que hemos hecho y me siento muy identificada con la marca, pero probablemente pues con todo lo que sé ahora y como he visto que ha evolucionado el mercado, pues te digo, me habría quedado a lo mejor con las 3 verticales
Y a lo mejor, pues, no sé cómo habría evolucionado. Igual lo habría petado Ravioluchone o lo habría petado Hakuna Patata o My Ribs. O My Ribs creo que lo tenía más difícil, porque también la competencia es mucho mayor, ¿eh? En comida americana. Pero bueno. Es verdad que justo el boom de las tortillas ha sido en los 2 últimos años, ¿no? Más o menos. Nosotros es verdad que la marca Hakuna Patata es una marca que no hace falta explicarla, todo el mundo conecta enseguida con ella. Teníamos un packaging muy, muy chulo, muy divertido, ahí con los diseños de las patatitas, tal. Tenía una imagen de marca muy... Pero bueno, oye, vas dando pasos, oye, vamos a concentrar aquí, también Claro. pensando, oye, pues si vas a hacer marketing y el marketing es dinero, es invertir, pues oye, mejor a lo mejor ir a uno que ir a varios, pues a lo mejor eso pues no lo habría hecho. No es que me arrepienta, pero bueno, probablemente es una de las cosas que más reflexiono a día de hoy. Acertar, yo creo que nosotros lo que sí nos hemos caracterizado siempre es de estar muy, muy en el barro y en el día de lo que sucede y hemos sido capaces muy rápido de cambiar aquello que no nos estaba funcionando del mismo modo. O sea, agilidad. Nosotros ¿no? abrimos un local Dark Kitchen en Aravaca y al poquito tiempo vimos que eso no funcionaba como el resto, la cerramos y seguimos y no pasa nada. El movimiento que hemos hecho en este último año de 2024 de abrir un físico viene acompañado de que hemos cerrado algunos puntos de cocinas ciegas. Claro. Pero hemos abierto otros con un partner como Moeve, que antes era Cepsa, Sí. porque tampoco es que no queramos seguir haciendo delivery. Entonces, creo que eso es tan importante como, nunca lo puedes saber todo, pero sí por lo menos ver muy rápido qué es lo que no está funcionando para cambiarlo, porque si haces lo mismo todo el rato, eso sí que no te va a llevar a mejorar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es uno de los aprendizajes más importantes de estos últimos, o sea, ser capaces de estar viendo cada día y decir, aquí hay una red flag, vamos a cambiarlo, hacerlo de otra manera. Estar en el día a día y estar en el barro. Exacto, en el barro. Me gusta mucho lo del barro. Y Marta, ¿cuáles son los siguientes pasos para vuestra marca? Bueno, nosotros ahora estamos, hemos abierto desfase físico finales de noviembre del 24, va creciendo mes a mes, estamos muy contentos, pues queremos dejar por lo menos 6 meses de local, o sea, entender los unit economics de este local, que aunque ya está en positivo, pero bueno, ver cómo evoluciona. Nuestro plan sería abrir más desfases en este formato, físico con delivery. Qué bueno. Y en este tipo de ubicaciones, o sea, que mucha gente me pregunta, ¿y por qué os habéis ido a Peñagrande a abrir? Hombre, no me he ido a Peñagrande, no lo he buscado. También es verdad que cuando decidimos vamos a físico, pues los traspasos, también los locales que están disponibles son los que son. Nosotros lo que teníamos claro era que no estábamos en disposición de pagar alquileres imposibles, también porque creemos que, Madrid está súper vibrante en gastronomía, pero vibrante para arriba y vibrante para abajo. O sea que abre mucho y cierra mucho local. Es ¿no? una ciudad muy exigente y lo tienes que hacer muy bien. Y los costes de Madrid son elevados para todo. La tasa de esfuerzo de los alquileres, sí. tienes que facturar bastante para amortizar. Y luego el entre semanas es difícil. Se está viendo también que el consumo entre semana, ahora que la gente tiene el bolsillo más apretado por temas macro, o sea, ya por temas de inflación, de que no suben los salarios, de qué tal, pues el entre semana se está viendo más afectado por el fin de semana. Entonces dijimos, vamos a plazas donde, oye, entendemos que está nuestro cliente, que al final hoy un target de 25 55 es bastante amplio, luego lo puedes cerrar un poquito más a 30 45. Mucha familia, mucho grupo de amigos, bueno, pues eso, sitios donde hay densidad de población, pero hay poca oferta, donde al final pues no siempre te vienes a Madrid a consumir, porque a lo mejor si vives en Tres Cantos, en San Chinarro, en Boadilla, te quedas más por el norte de la ciudad. Te quedas más por tu zona y ahí hay una oferta mucho más limitada que solo a lo mejor las grandes cadenas llegan, o ya es el hostelero de toda la vida que genera pues un bar, una cafetería, restaurante en la zona. Entonces, esa es nuestra visión de dónde queremos llevar desfase en el medio plazo. Y a mí me gustaría, porque nosotros cuando nacimos... Y antes de salir de Madrid seguiríais expandiendo por Madrid, sí, ¿no? O sea, yo creo que Madrid es una plaza lo suficientemente grande como para crecer, y probablemente después de Madrid
miraríamos pues hacia Zaragoza, Valencia, un poco ese triángulo, para luego ya, bueno, está esta cosa de que si en Zaragoza lo haces bien, te valida el resto de España. Esto también lo he aprendido, me lo han dicho muchos. Entonces, bueno, por ahí irían el camino. Qué Pero al final nosotros, esto no lo he contado, pero nosotros, o sea, al fin, la esencia sigue siendo el que casi todo se cocina sin humos. El restaurante que hemos abierto tenía extracción y bueno, pues las patatas fritas pues sí que las hacemos friendo en una freidora porque ya lo tenía. Pero nosotros en delivery la patata frita que vendemos la hacemos regenerada en horno. Queda súper crunchy, no llega a blandengo, o sea que encima tiene cosas como más positivas y no está frita en aceite. Bueno, que luego lo del saludable es otro tema aparte. Yo creo que la gente busca saludable pero no quiere comer saludable. Pero bueno, entonces al final nosotros sí que tenemos esa capacidad de escala desde nuestro obrador poder abrir en cualquier ciudad, porque al final la cocina realmente donde ocurre es en nuestro obrador. Y luego ya pues en los puntos de venta hay una preparación-regeneración para ser muy rápidos, poder servir mucha cantidad y mantener esa constancia de producto y calidad de producto en donde nos consumas. Eso es una buena pregunta, ¿no? Porque el tema del obrador, ¿no? Porque realmente cuando uno piensa en un obrador, normalmente suele pensar, como hostelero, suele pensar en cuando tenga un montón de localizaciones, ¿no? Entiendo que vuestro obrador nació para dar servicio a todas las dark kitchen, pero ahora, sin embargo, apostando por punto de venta físico, aún así lo habéis mantenido. Entiendo que esto también luego, para darle, digamos, sacarle partido a su obrador, tendrás que hacer también pues, caterings o otro tipo de eventos. ¿Estáis haciendo algo así? Nosotros, o sea, desde el obrador sale todo lo que es la producción para delivery, partners de delivery y nuestro restaurante. Vale. Y tiene sentido porque al final me permite crecer en locales sin una necesidad de personal muy alta dentro de cocina ni una cualificación altísima de chefs, ese personal, claro. porque al final es todo, pues bueno, lo que voy a decir a lo mejor suena un poco extraño, pero es como McDonald's, pero de calidad, ¿vale? Claro. O sea, al final, oye, todos son pasos muy rápidos. Ensamblar. Exacto. Claro. Terminar. Claro. Entonces, tiene sentido. Pero a ese obrador también le dotamos de actividad de catering, eventos y demás. Y luego es verdad que estamos empezando a explorar un poco lo que internamente llamamos el B2B. Bueno, pues porque al final nosotros tenemos un know-how, unos procesos, un conocimiento y bueno, se nos aproximan a lo mejor empresas y nos dicen, oye, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Probamos y si funciona, oye, pues es una línea de ingresos que va directamente a ese obrador para que sea autosuficiente. Tampoco es que sea un obrador como a lo mejor el que se imagina la gente, ¿no? Menudo cocinón, es grande, está aquí en Leganés, cerca. Pero bueno, mola. Con maquinitas y esas cosas. Es más como si fuese una fábrica, o sea, un obrador. Es como ¿Cómo le explicarías un obrador central de una marca como Desfase? ¿Cómo funciona? Pues bueno, en nuestro caso, pues al final es una cocina grande donde hay fuegos, donde hay hornos ya de carro grandes, donde hay pues baños María, donde hay una cámara de congelación muy grande, una cámara de frío muy grande y donde se trabaja pues con un jefe de producción y con unas partidas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues hacemos costilla, pero, o sea, que decir, hacemos muchas costillas a la vez. Claro. Hacemos... Y luego le dais el último toque en el local, ¿no? Exacto. En el local se regenera y se termina o sea, todo para que siga reglas de muy poco tiempo, ¿no? De preparaciones de 8 o 10 minutos. 8 o 10 minutos. Qué bueno. Y así. Esto venía por el delivery, sobre todo, porque al final en el delivery tienes que ser muy rápido. Claro. Y luego, sobre todo... Y en la cocina ciega tenías un pequeño espacio en el que no podías tener un súper horno. Exacto. Claro. Y luego yo creo que también, porque al final lo más importante es que seas constante con el producto. O sea, yo creo que... me voy a ir a un ejemplo de aquí. Telepizza. Sí. Tiene muy buenas valoraciones en Globo. Cada uno valorará la calidad de Telepizza como la valore, cada uno subjetivo, el gusto, ¿no? Sí, que no te vaya a dar una de decir, hoy estaba mala. Pero tiene un 97 porque sabes lo que pides y te llega siempre igual. Total. Y ya si te lo llevas a lo mejor a caso internacional, pues tú piensas en el cuarto de libra de McDonald's y vayas a donde vayas, el cuarto de libra te vas a ver igual. Entonces, esa es la base, la génesis de Desfase, de
oye, si tú te comes nuestra hamburguesa, cuando vayas al desfase que abramos en Murcia, pues la hamburguesa te va a saber igual y vas a decir, esta es la hamburguesa de desfase, porque puedo mantener esa constancia de producto. Y en cuanto a los números, ¿vale? En cuanto a los números de desfase, siempre preguntamos aquí, ¿cómo es la cuenta de explotación de desfase? ¿Cuál es vuestro coste de producto? Mira, ¿En qué se os va más? ¿En qué se os va menos? ¿En qué sois mejores dentro de vuestra cuenta de explotación como nuestro food negocio? cost ahora mismo está en torno al 23. Wow. Si hay productos más caros, De media, sí, de la media. costilla de cerdo ibérico, pues no. ¿Tiene margen de mejora? Sí, porque no tenemos un gran volumen ahora mismo de producción, no somos grandes, no tenemos muchos locales. Es un coste muy bajo. En delivery es verdad que donde menos control probablemente tenemos o hayamos tenido es en la parte del marketing, por lo que te digo, ¿no? Esa, entre comillas, falta de visibilidad y luego que nosotros la tasa de conversión nos penaliza mucho porque yo no tengo conversiones de una marca de Smash Burger. Al final yo tengo una conversión más bajita y eso al final... Porque el ticket medio también es mayor, ¿no? Mi ticket medio es mayor, sí, yo el ticket medio en delivery está en torno a 27, 28. Bueno, si metes mi canal propio, el canal propio sube siempre un poco, pero vamos, por ahí. Y ahí es donde quizás un poco menos. Se podría mejorar mucho, por supuesto, en cuanto más volumen también, oye, mejoras de temas de comisión. Y luego en tema de personal, es verdad que es que nuestros costes de personal son bajitos porque, o sea, yo en una dark kitchen puedo operar con 2 personas. Turnos fuertes, muy fuertes de Navidad, 4. Claro, gracias a que todo ese trabajo anterior que se ha hecho en el obrador, ¿no? Entonces, ahí es donde en los costes de envío es donde se ha disparado un poco. O sea, nosotros en la época más fuerte de pandemia, yo llegué a tener un tiempo, o sea, un coste medio de envío de menos de 5 euros que me parecía la leche en ese momento. Eso ahora es que no sueño con ello, pero no ocurre. No ocurre. Y Marta, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere meter en o sea, ¿no? Como nosotros, que veníamos de mundos tecnológicos o de consultoría o de tal, y hay esa cosa, ¿no? De decir, quiero montar algo de restauración, Esto es muy típico, ¿verdad? Cuando te juntas con los amigos, ¿no? O con los familiares. Oye, ¿por qué no montamos un restaurante? ¿Por qué no montamos un bar? ¿Por qué no abrimos una cocina ciega no sé dónde? ¿Cuáles son, ¿no? Las cosas más importantes para alguien que quiere montar un negocio de restauración? O sea, yo lo que diría es, uno, la marca que vayas a crear, la consistencia de esa marca contigo, creo que es muy importante. Tu capacidad de resiliencia de todos los días, y que entiendas que este sector, aunque reduzcas mucho la necesidad de personal que tengas, va de personas, tanto en el trato operativo como en el trato al cliente, va de personas. Y gestionar personas es muy complicado. Es difícil, o sea, no... Porque, o sea, Te tiene que gustar Te tiene que gustar o tienes que aprender a que te guste o a tratar con diferentes perfiles, porque al final, o sea, yo venía, y tú venías del mundo, a lo mejor, vamos a llamarlo corporativo, por llamarlo, o sea, como un mundo muy de empresa. Sí. Cuando vienes a la hostelería, ese mundo, aguas abajo, se diluye. Es gente que tiene otros problemas, otras preocupaciones, otro nivel de implicación, probablemente. O sea, lo que en una startup de tecnología un becario está a lo mejor hiper mega motivado, aquí hay que motivar a la gente y les tienes que hacer partícipes, pero hasta cierto punto de algunas cosas. Entonces, eso hay que aprenderlo y te saca mucho de tu zona de confort. Y luego lo mismo con los clientes. O sea, yo me acuerdo al principio porque no teníamos pasta y también porque pues teníamos que entender dónde estaban nuestros problemas. El teléfono lo cogíamos José y yo. Y yo me pegué casi 2 años siendo la centralita de atención al cliente. De atención al cliente, y eso fue, yo creo que de lo más duro que yo he pasado. Un baño de realidad. Porque
hay veces que el cliente tiene razón, pero hay otras veces que no tiene razón. Y tienes que aprender a gestionar Con mucha mano izquierda, ¿no? muchísimo sin tampoco, yo no venía del mundo atención al cliente, o sea, quiero decir que al final tienes que aprender a base de palos y de tener muchas llamadas muy iguales. O sea, días de lluvia, que no llega el pedido y tú dices, es que no puedo hacer nada, si es que mira cómo está cayendo. ¿Qué quieres que haga yo? Que es que el repartidor, el pobre... entonces, si lo vas a hacer, el producto es muy importante, o sea, pero no es suficiente. Yo siempre digo, el producto es muy importante, pero no es suficiente. Es como un poco en el mundo de las startups el tema de las ideas, ¿no? En plan, la idea es importante, pero no es lo más importante. La ejecución, ¿no? El poder estar ahí, adaptarte a los cambios, a que pues que también este negocio depende de muchos factores externos que tú no puedes controlar. El clima, no sé, mira el mes de marzo. O sea, estás casi 4 semanas lloviendo sin parar. Y eso penaliza mucho a la restauración. Muchísimo. Es verdad que ayuda al delivery. Ayuda, pero tienes mucho menos margen. Pero yo creo que ayuda, o sea, la lluvia ayuda cuando tienes una semana buena y hay 2 días de lluvia. Porque, vale, ahí se ve. Pero cuando es continuado, ya no ayuda tanto. Ya. Porque además, cuando llueve mucho, hay muchos repartidores que deciden no salir dejar de trabajar, trabajar, claro. Porque es normal, oye, si me caigo, entonces luego no trabajo 10 días. Entonces, eso pues es difícil. Luego que al final la hostelería está muy asociada a la capacidad de gasto, ¿no? Y, a ver, en España nos gusta mucho el salir, el no sé qué tal, pero que también cuando tienes que elegir de tus cajoncitos de dinero dónde vas a dejarlo, si ya la cosa está complicada a nivel económico y tal, pues... Entonces, esa capacidad de estar muy y del sacrificio y de a veces hacer cosas que a lo mejor no te tocarían, pero te toca hacerlas. Sí, que no se te pueden caer los anillos, ¿no? Efectivamente, por fregar, por ejemplo. Por fregar o por tocar. estar a mí me ha tocado, vamos. De atención al cliente todo el día. Yo creo que lo que me di cuenta, no sé si a ti también te pasó, en el mundo de la hostelería, viniendo de mundo más corporativo, tecnológico, etcétera, es que en ese mundo tú tienes un trabajo mucho más individual, ¿no? Es decir, tú puedes trabajar solo o tu resultado depende mucho de tu trabajo individual y, sin embargo, por ejemplo, en un mundo como la hostelería, lo que dices tú, ¿no? Dependes de muchos factores en los cuales tú no tienes control y no es yo si esto lo hago bien, esto va a salir bien, ¿no? Pues es decir, tú puedes tener el mejor producto en tu restaurante o en tu marca de delivery y eso no te va a garantizar que vendas mucho, ni mucho menos que ganes dinero, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, quiero decir que ahora mismo en el panorama hay un montón de marcas vendiendo muchísimo y no son el mejor producto, pero es el mejor paquete producto marca operación. Pues a lo mejor sí. Entonces, depende de dónde te quieras posicionar. No es lo mismo ser un restaurante Michelin que una cafetería de barrio que un delivery, ¿no? Pero que al final tienes que entender cuánto peso tiene cada factor y cuánto estás dispuesto tú a poner, pero efectivamente no depende solo de ti, o sea, que la atención al cliente, como la hago yo, no la va a hacer nadie y eso también lo tienes que asumir porque el negocio es tuyo. Entonces, como tú vas a atender a los clientes, no le puedes pedir al camarero que acabas de contratar y lleva 15 días que lo haga. No lo va a hacer. Porque tú estás... Por mucho que le formes, empresa, ¿no? por mucho que le intentes implicar y que le intentes explicar además por qué es tan importante, son personas. Entonces, creo que hay muchas herramientas ahora también para que a esas personas se las motive. Nada que ver con seguramente la hostelería de hace 20 años o de hace 40. Pero también es verdad que tiene mucho recorrido para mejora. Yo eso sí que lo veo. Creo que todo lo que está pasando a nivel digital, a nivel tecnología, va a ayudar mucho también a que la hostelería pueda mejorar y pueda eficientar mucho más, seguramente. O sea, la cantidad de soluciones que hay para temas de escandallo, para temas de... Pues, que todavía hay mucho margen de mejora de las operaciones, ahí. ¿no? Sí, yo creo que, que los que estén al día lo van a hacer fenomenal. Y hay un montón de empresas con gente joven como nosotros haciendo cosas maravillosas. Sí. Está cambiando mucho a nivel tecnológico y a nivel operaciones el sector. Es verdad que yo creo que no todo el mundo le está sacando provecho a esas herramientas. Yo creo que solo las marcas más
modernas, más jóvenes, le están sacando partido a esas herramientas para mejorar las operaciones, pero todavía tiene que cambiar mucho. Dijiste que un poco que todo esto surgió, ¿no? Un poco en un viaje a Estados Unidos, ¿no? Eso me recuerda mucho también a la historia de Aloha, pero ¿qué cosas has visto tú entiendo que habrás ido varias veces a Estados Unidos? Yo he ido 2 veces, dos la veces. ruta y la luna de miel. Vale. Pero bueno, considero que conozco bastante Estados Unidos, porque con la ruta 66 es que te da para entender. Claro, y a eso te quería preguntar, ¿qué cosas viste allí en el mundo de la hostelería? O sea, ¿has visto alguna cosa en el mundo de la hostelería, de la restauración en Estados Unidos que digas, esto es totalmente distinto a como lo hacemos aquí? Y que digas, A ver, que te sorprendiese. yo creo que lo que pasa es que Estados Unidos son unos maestros del marketing de su propia marca. O sea, quiero decir que Estados Unidos es como, wow, Estados Unidos, pero realmente para mí no es tan guau. O sea, quiero decir, a nivel gastronómico, no voy a, o sea, creo que no hay discusión. No hay discusión. Pero han sido capaces de que la hamburguesa, que encima no era un producto originariamente de Estados Unidos, sea su marca y el sitio para comer hamburguesas sea Estados Unidos, ¿no? Igual que la pizza. La pizza americana, ¿no? Entonces, incluso el sushi, el nuevo concepto de sushi californiano, tal, ¿no? Sí. Entonces, yo particularmente no vi nada que dijera, esto me lo traería. A lo mejor me faltan cosas por ver, seguro. O sea, yo me hice la ruta 66 y entendí que América Profunda es todo menos las costas. O sea, así. De hecho, o sea, es que eran kilómetros y kilómetros y kilómetros para parar en un pueblo que era exactamente igual que el anterior. O sea, igual, con el mismo parking empresarial de KFC, Wendy's, Starbucks, Costco y no sé qué, Walmart. Son, yo creo que, maestros del marketing, que es tan importante como el producto. Sí, lo que hemos dicho de la ejecución. Tan importante como el producto. Entonces, he comido muy buenas hamburguesas. En Nueva York, por ejemplo, sí que creo que ya tienes ahí un componente más innovador. En San Francisco menos, me parece, pero bueno, también creo que están más influenciados por gastronomía más japonesa, asiática. Pero yo no vi nada que dijera, es que esto me lo tengo que traer aquí. Y el mundo de la burger, o sea, yo creo que una muy buena hamburguesa es la hamburguesa, la de siempre, con buena carne, buen pan, buen queso, o sea, buen producto puesto en la hamburguesa. Que me decías además que en Desfase os funciona muy bien, ¿no? La burger que tenéis. Nosotros al final no somos una hamburguesería tampoco, y entiendo que una hamburguesería meta innovaciones en diferentes productos, porque al final tienes que cambiar. Pero también creo que meterle Lotus a una hamburguesa no es necesario. Pero yo en Estados Unidos no vi nada que dijera, madre mía. En cambio, o sea, una cosa que sí que me mola de cosas que he visto en Estados Unidos, sobre todo Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, es el concepto de local. Ese concepto de sitios diferentes, que creo que es lo que está viniendo mucho ahora también. Claro. Aquí. Un sitio diferente, que tu marca se vea en donde estás sentado, que entres y no te quepa duda que estás aquí, en este sitio, ¿no? Que es un poco lo que nosotros, con el local de Desfase que hemos abierto, pues hemos buscado que entres y digas, este es Desfase. El siguiente que abramos refleje esa imagen igual. Hombre, el local no tendrá la misma disposición, pero materiales, colores, tal, que sea igual. Pues yo creo que en Estados Unidos eso lo hacen muy bien. Y mira, una marca que creo que lo ha hecho muy bien en eso son Sgreens. O sea, al final en Sgreens tú entras y tienes la sensación de estar en Nueva York. Sí, totalmente. De decir, estoy en un sitio cool de Nueva York comiéndome el plato healthy de Nueva York. Qué bueno. Pues vamos a ir terminando. Marta, muchas gracias por haber venido. Vamos a terminar con las preguntas clave de historias para llevar. Una es, si solo pudieses comer una sola cosa el resto de tu vida, ¿qué plato sería? Ya, esta pregunta me parece muy difícil, Sí. porque todo cansa, ¿no? Pero voy a decirte la tortilla de patata. Tortilla de patata, ¿no? Sí, eso siempre entra bien. Tortilla de patata. Hemos oído aquí mucho huevo, tortilla de patatas, como, sí, patatas. No es la primera vez.
No es la primera vez que lo Creo que dicen, es ¿eh? un basic que entra bien a cualquier hora, además. Te vale para el desayuno, para comer, Tortilla de patata el de tardeo. desfase. Tortilla de patata de desfase. Para si no, si acabara el mundo y no existiera desfase, cualquier tortilla de patata, pero la de desfase mejor. Eso es, eso es. Luego, ¿cuál es tu restaurante favorito? Este sí lo tengo claro. Lera. Es mi Lera. restaurante favorito, by far, pero porque es todo. O sea, Lera para mí es la Que comida. está en Zamora, ¿no? Sí, en un pueblo de Zamora, en Zamora. Castroverde de Campos, creo que es. Castroverde de Campos. O sea, para mí Lera es un paquete perfecto. O sea, te vas, está más o menos cerca de Madrid, en este caso porque yo vivo en Madrid, vas en coche, súper a gusto, son un par de horas, llegas allí, un hotel que O sea, duermes allí, tiene ¿no? hotel. Vale. Un sitio pequeño donde tienes oportunidad de hablar con todo el personal, de conocer a Luis Lera, que tiene una carta. Yo, por ejemplo, no soy muy de carne de caza, pero ahí he disfrutado mucho de todo lo que he comido. Si te quedas a dormir, luego tienes otra carta como de cena diferente a lo que es el menú degustación, luego te levantas por la mañana a un desayuno en un sitio de campo, o sea, es que tiene como todo el pack. Me gusta mucho. O sea, han convertido como en una gran experiencia, ¿no? Hombre, yo creo que también es que si estás en Castroverde de Campos tendrás que decir, entiendo que dijeran, pues hay que poner algo más porque la gente cuando viene aquí, pues a lo mejor tomamos vinos. Se ha tirado 4 horas conduciendo. Claro, pues vamos a sacarle más partido, ¿no? Entonces, es un plan muy molón. Me gusta mucho. Ahora, bueno, yo he ido 2 veces a Lera. Ahora ya es verdad que está en otro posicionamiento. Yo cuando fui no tenía Michelin y creo que ahora ya le han dado. Pero me parece una super experiencia. Muy recomendable. Está en mi lista, desde luego, Tienes, de sitios a los que ir. Tienes que ir. Y por último, ¿quién te gustaría que invitásemos al podcast para conocer su historia, la de su local, la de su restaurante o la de lo que sea que haya montado? Pues a ver, te voy a decir 2. En Mundo Delivery te voy a decir a Marlon, de Marlons, vale. que nos hemos conocido hace poco, pero bueno, compartimos mucho, pues cómo estamos, cómo evolucionamos y tal, y yo soy fiel defensora de ayudarnos entre todos. Es de hamburguesas, Marlons, ¿no? Es Smash Burgers. Smash Burgers. Sí. Empezó en Alcobendas y ahora también estaba buscando local. Y no es food, pero esta es una emprendedora, Laura Pérez Valverde, o Valverde Pérez, siempre confundo, de Miwi Real Drinks. Miwi de kombucha. Kombucha. Sí. Y yo, o sea, la conozco por un tema de mujeres emprendedoras, pero joder, sé que lo están haciendo súper bien. Además, su kombucha han conseguido que no lleve azúcar, pero que sea igualmente buena para el tema de todo el tema de las bacterias y tal. Son como la segunda o tercera marca que más vende, ¿no? Sí, han crecido mucho porque también han conseguido meterse en retail, lo han hecho muy bien. Ellos venían también de Schweppes, me parece. Ella y su co-founder. Y bueno, y yo creo que también lo han hecho muy bien con la marca. Han hecho una estrategia de marca muy buena. La conozco, así que se han posicionado muy bien. le contactaré. Y además es que, siento decirlo, pero de las kombuchas que hay, que es la más rica. Porque tienen una de mojito que está buenísima. Qué bueno. Pues Marta, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias por habernos acompañado y nos veremos pronto en otro capítulo de Historias para Llevar. Muchos éxitos.